Buenas noches, comunidad. ¿Están preparados para una hora más de historias de terror en pueblos y ranchos? Si les gusta escuchar nuestras historias, déjenos un comentario. Nos encanta saber quién es nuestro público. Vamos a empezar con la primera historia. Me llamo Juárez y hasta hoy sigo pensando en cómo todo habría sido diferente si hubiera creído en las palabras del capataz, Julio, la primera vez que me habló de la bruja. Cuando Adelina y yo llegamos al rancho El Encino, todo parecía tranquilo, como esos lugares donde uno siente que la vida pasa más despacio. Mis hijos ya eran adultos y no nos acompañaron. Cada quien estaba en sus cosas y solo nos desearon suerte. Adelina estaba emocionada. Decía que sería bueno para nosotros vivir más cerca del campo otra vez, que ese aire limpio nos haría bien. Yo pensaba lo mismo, aunque al mismo tiempo me daba un poco de nostalgia dejar el pueblo donde habíamos vivido tantos años. El rancho no era tan grande como otras propiedades de la región, pero sí lo suficiente para tener su propio ritmo. Había un camino de tierra que se abría entre matorrales y terminaba frente a la casa principal. Una construcción sencilla de paredes blancas y techo de teja que se notaba vieja pero bien cuidada. Alrededor estaban los galpones, el corral, una pequeña huerta y un poco más lejos el alojamiento donde vivían los 6 peones. También había una capilla antigua, casi olvidada, cubierta de polvo y telarañas, con una campana que ya nadie tocaba. Julio, el capataz, nos recibió el primer día. Era un hombre serio, de unos 40 años, de esos que no sonríen por costumbre. Nos mostró el lugar y explicó cómo funcionaba todo. Dijo que el ganado era la prioridad, que él se encargaba de organizar el trabajo de los peones y que nosotros, como caseros, debíamos mantener la casa y ayudar en lo que se necesitara. Nos presentó a los peones, hombres duros, acostumbrados al trabajo pesado. Nos dieron la bienvenida con un apretón de manos, pero se notaba que cada quien iba a lo suyo. Adelina se encargó de arreglar la casa principal desde el primer día. Llevó sus imágenes de santos, puso agua bendita en las puertas y prendió veladoras. Era muy devota, siempre lo había sido, y decía que esos detalles daban protección. Yo me dediqué a conocer el terreno, a revisar cercas, a caminar por el corral. Las noches eran frías, el viento silbaba entre los árboles y los sonidos del campo eran diferentes a los del pueblo. Con el paso de los días comenzamos a acostumbrarnos. Adelina cocinaba para nosotros y de vez en cuando compartía con los peones, aunque ellos comían casi siempre en su alojamiento. El veterinario, Alceu, venía 1 o 2 veces al mes a revisar el ganado. Era un hombre de ciudad, hablador, que traía noticias de otros ranchos y de la vida en el pueblo. Luis, el dueño, aparecía solo cuando era necesario, siempre con prisa y dejando todo en manos de Julio. Yo me sentía cómodo, aunque había algo en el ambiente que no terminaba de entender. Por las noches, cuando apagábamos las luces, sentía que el rancho se quedaba demasiado silencioso, como si el campo entero contuviera la respiración. A veces escuchaba ruidos lejanos, pasos o el crujir de alguna madera, pero siempre los atribuía a los animales o al viento. Adelina, en cambio, decía que sentía que la miraban. Me lo comentaba en voz baja, como si temiera ser escuchada. Una noche, mientras cerraba el corral, pasé cerca de la capilla. La puerta estaba entreabierta y me asomé. Adentro solo había polvo, un par de bancos viejos y una imagen de la Virgen cubierta con una tela gris. Me llamó la atención el abandono. Recordé que Julio me había dicho que ya nadie usaba esa capilla, que era mejor dejarla cerrada. No explicó por qué y yo no pregunté. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas, aunque el ambiente del rancho era extraño. Los peones evitaban hablar mucho y parecían tensos, sobre todo al caer la noche.
Julio se encargaba de que todos terminaran temprano sus labores. Decía que era mejor no andar rondando por el rancho después de que oscurecía. Yo lo escuchaba, pero pensaba que era por seguridad, que no quería accidentes en la oscuridad. Adelina, por su parte, empezó a insistir en rezar el rosario todas las noches. Decía que sentía algo raro, como si el aire se pusiera pesado. Yo trataba de tranquilizarla. Le decía que estábamos cansados por el trabajo, que era normal sentir nervios en un lugar nuevo. Ella me miraba sin decir nada, pero notaba que seguía intranquila. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba hacia el galpón, uno de los peones me advirtió que no era bueno quedarse solo cerca de la capilla después de que oscurecía. Lo dijo casi en un susurro, como si temiera ser escuchado por alguien. No me dio explicaciones, solo me miró con seriedad y siguió con su trabajo. Aquella advertencia me dejó pensando, pero decidí no darle importancia. El tiempo pasaba y comenzaba a sentirme parte del lugar. Me gustaba levantarme temprano, escuchar los gallos, tomar café de olla mientras el sol salía detrás de los cerros. Adelina ya había hecho una pequeña hortaliza junto a la casa y se ocupaba de ella con dedicación. Parecía que poco a poco estábamos construyendo una nueva rutina. Sin embargo, algo cambió una noche. Había terminado de revisar las cercas y caminaba hacia la casa cuando la vi. Al principio pensé que era Adelina, pero ella estaba adentro, frente a mí, a unos metros de la puerta. Estaba una mujer vestida completamente de negro. Caminaba despacio por el patio, con la cabeza inclinada hacia el suelo, como si buscara algo. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. La luz de la luna apenas dejaba ver sus rasgos, no podía distinguir su cara, solo la silueta del vestido largo que rozaba la tierra. Quise llamarla, pero algo me detuvo. Había algo en su presencia que me heló la sangre. Entré a la casa apresurado y le conté a Adelina lo que había visto. Ella se asustó de inmediato y comenzó a rezar en voz baja. No entendía quién podía ser esa mujer ni qué hacía allí a esas horas. Esa noche casi no dormimos. Al día siguiente le conté a Julio lo sucedido. Esperaba que me dijera que era alguna vecina, pero su reacción me inquietó. Se puso serio y me dijo que si volvía a verla, debía apagar todas las luces, guardar silencio y no salir de la casa por ningún motivo. Comentó que esa mujer no era de carne y hueso, que era la bruja del rancho, y que quien la veía debía hacerle un presente, o de lo contrario vendrían desgracias. No supe qué responder. Me pareció una superstición, una de esas historias que la gente del campo cuenta para asustar a los nuevos. Le agradecí el consejo, pero en el fondo pensé que estaba exagerando. Adelina, en cambio, se puso pálida cuando le conté lo que Julio había dicho. Esa misma noche quiso poner más veladoras y agua bendita en la puerta, y me pidió que no anduviera solo por el rancho después de que oscureciera. Yo traté de mantener la calma, pero en el fondo sentía un malestar que no podía explicar. La imagen de esa mujer en el patio no se me iba de la cabeza. Su silencio, su forma de caminar, algo en ella me decía que aquello no era normal, pero aún así, no quería creer que lo que había visto tuviera algo de sobrenatural. Esa fue la primera vez que escuché el nombre de la bruja. Y ahora, mirando hacia atrás, pienso que todo habría sido diferente si hubiera tomado en serio las palabras de Julio aquel día. Pasaron algunos días desde aquella primera vez que vi a la mujer en el patio del rancho El Encino, pero su imagen no se borraba de mi mente. Seguía recordando la manera en que se movía, ese andar lento y silencioso que parecía flotar sobre la tierra. Cada noche, al cerrar las puertas, me venía a la cabeza la advertencia de Julio: apagar las luces, no hacer ruido, quedarse quieto si volvía a verla. Al principio, traté de convencerme de que no era nada, de que quizás había sido mi imaginación. Pero el ambiente en el rancho parecía cambiar poco a poco.
Adelina se mostraba más nerviosa que de costumbre. Rezaba con más devoción y ponía veladoras nuevas en la entrada de la casa cada 2 o 3 días. Me decía que sentía un aire extraño, como si el rancho estuviera cargado de algo pesado. Yo trataba de tranquilizarla, aunque por dentro también comenzaba a sentir esa tensión. Los peones notaron que algo pasaba. No lo preguntaban directamente, pero se miraban entre ellos cuando yo pasaba, como si supieran más de lo que estaban dispuestos a decir. Uno de ellos, el más joven, me comentó un día mientras arreglábamos una cerca que no era bueno andar solo por el rancho de noche. Lo dijo como quien da un consejo, sin mirarme a los ojos, y luego siguió trabajando como si nada. Las noches en el rancho se hicieron más difíciles. Cada sonido parecía amplificarse, el crujir de la madera, el viento entre los encinos, los mugidos lejanos del ganado. Me costaba dormir. Adelina también despertaba varias veces, diciendo que había soñado con la mujer, que la veía parada frente a la puerta de la casa. Yo le decía que eran solo sueños, pero sabía que sus palabras me dejaban inquieto. Una noche especialmente fría, estaba guardando unas herramientas en el galpón cuando sentí que algo me observaba. Al girar, la vi de nuevo. Estaba más cerca de la casa que la vez anterior, justo en medio del patio. La luna iluminaba apenas su silueta, pero no dejaba ver su rostro. Tenía el mismo vestido negro largo, inmóvil, como si me estuviera esperando. El corazón me golpeaba en el pecho. Recordé las palabras de Julio y, aunque parte de mí quería gritarle o preguntarle quién era, mis piernas me traicionaron. Corrí hacia la casa, cerré la puerta con seguro y apagué las luces. Adelina me preguntó qué pasaba y le conté lo que había visto. Se puso a rezar en silencio, con las manos temblorosas, mientras yo intentaba controlar mi respiración. Nos quedamos así, a oscuras, escuchando el silencio del rancho. Cada crujido de la madera parecía acercarse. Sentía que la mujer estaba allí afuera, que sabía que la había visto. Pasaron minutos que me parecieron horas, hasta que finalmente me atreví a asomarme por la ventana. No había nadie en el patio. Al día siguiente, fui a buscar a Julio. Le relaté lo sucedido y me miró con esa seriedad que parecía no abandonarlo nunca. Dijo que había hecho lo correcto, que la mujer buscaba atención, que si uno le daba algo o la enfrentaba podía traer desgracias. Me aconsejó que dejara algún presente cerca de la capilla. Comida, una vela, algo que sirviera de ofrenda para que se marchara. Me molestó un poco la idea. Yo no era un hombre supersticioso y me costaba aceptar que debíamos dejar ofrendas para un espíritu, pero Adelina estaba convencida. Decía que no podíamos ignorarlo, que esas cosas eran reales y que el rancho ya había sido marcado. Esa noche dejamos un par de panes y una vela encendida frente a la vieja capilla. Lo hicimos en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Por un momento pensé que aquello nos daría algo de tranquilidad, pero fue todo lo contrario. A los pocos días empezaron a ocurrir cosas extrañas. Un becerro apareció muerto en el corral, sin señales claras de qué lo había matado. Las herramientas que había dejado en el galpón desaparecían y luego aparecían en lugares donde nunca las habría puesto. Los peones murmuraban entre ellos que la bruja estaba rondando otra vez. Adelina comenzó a tener pesadillas cada noche. Me decía que sentía como si alguien la mirara mientras dormía. Algunas veces despertaba gritando y aseguraba que la mujer estaba en la habitación. Yo no la veía, pero su miedo era tan real que me contagiaba. Intentaba mantener la calma, pero la verdad es que cada ruido en la noche me ponía los nervios de punta. El clima en el rancho se volvió tenso. Los peones terminaban sus tareas más rápido. Nadie quería quedarse fuera después del atardecer. Julio hablaba lo justo, pero notaba que estaba preocupado. Alceu, el veterinario,
Vino a revisar el ganado y dijo que el becerro había muerto sin una causa aparente. Parecía desconcertado. Yo pensé en contarle sobre la mujer, pero no lo hice. Temía que me tomara por loco. Las noches se hicieron insoportables. Cada vez que el viento soplaba fuerte, Adelina me pedía que revisara las puertas y ventanas. Decía que sentía que algo quería entrar. A veces yo también tenía esa sensación, como si la mujer de negro estuviera más cerca de lo que creíamos. Un par de veces me atreví a salir con una lámpara para revisar el patio. No vi nada, pero tenía la impresión de que alguien me seguía con la mirada desde la oscuridad. Me dije que no volvería a hacerlo. Julio insistió en que siguiéramos dejando ofrendas en la capilla. Dijo que había que mantenerla tranquila. Adelina preparó más panes, frutas y velas. Cada vez que íbamos, sentía que el lugar estaba más frío, como si el aire pesara más allí que en el resto del rancho. Una de esas noches escuché lo que juraría eran pasos detrás de mí mientras encendía la vela. Volteé, pero no había nadie. Empecé a dudar de todo. No sabía si lo que pasaba era producto de nuestra imaginación o si realmente algo estaba acechando el rancho. El miedo me estaba afectando. Sentía que cada día dormía menos, que el cansancio me nublaba la cabeza. Adelina me pedía que habláramos con el dueño, que le contáramos lo que estaba ocurriendo, pero yo no quería parecer débil. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba en el cuarto. Abrí los ojos y vi la sombra de una figura en la esquina, inmóvil. Mi corazón casi se detuvo. Parpadeé y ya no estaba. Me quedé despierto hasta el amanecer, incapaz de cerrar los ojos. Sabía que tarde o temprano la volvería a ver, y que esta vez no bastaría con apagar las luces. El ambiente en el rancho, el encino se volvió insostenible después de esas semanas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. Algo nos vigilaba. Cada noche parecía más larga que la anterior, y cada día comenzaba con esa sensación de que la calma del lugar era apenas una apariencia frágil que podía romperse en cualquier momento. Adelina se volvió más silenciosa. Antes acostumbraba a llenar la casa con su voz, contando historias o rezando, pero ahora solo murmuraba oraciones en voz baja, como si no quisiera llamar la atención de algo que podría estar escuchándonos. Había noches en que la encontraba parada frente a la ventana, mirando al patio con los ojos bien abiertos. Y cuando le preguntaba qué hacía solo, me decía que sentía que la mujer estaba ahí. Yo no sabía qué responderle. Julio seguía trabajando con el mismo semblante serio, pero era evidente que estaba preocupado. Les ordenaba a los peones que terminaran el trabajo lo antes posible y que no se alejaran del alojamiento después del atardecer. A veces me daba la impresión de que ellos sabían más de lo que querían admitir. Los escuchaba murmurar cuando pensaban que yo no estaba cerca. Algunos decían que habían visto sombras moverse cerca del corral. Otros aseguraban que escuchaban pasos alrededor del alojamiento en la noche. Una tarde, mientras ayudaba a mover unos terneros, uno de los peones me comentó que algo estaba enfermo en el rancho. Dijo que el ganado estaba más inquieto de lo normal, que los perros ladraban a la nada, que el aire se sentía denso. Me lo dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Yo no supe qué contestar. Los días parecían interminables. Adelina insistía en que debíamos rezar el rosario todas las noches y poner agua bendita en la entrada de la casa. Decía que esas eran las únicas cosas que la mantenían tranquila. Yo lo hacía con ella, aunque en el fondo comenzaba a sentir que nada de eso servía. Era como si la mujer de negro, esa que había visto 2 veces, estuviera cada vez más cerca de nosotros. Una noche, el viento soplaba tan fuerte que parecía que iba a arrancar el techo de la casa. Adelina me despertó sobresaltada, diciendo que había escuchado algo en el patio. Tomé una linterna y me asomé por la ventana. No vi nada, solo las sombras de los encinos agitadas por el viento. Sin embargo, tuve la sensación de que alguien estaba allí,
parado en algún rincón oscuro observándonos. Al día siguiente, uno de los peones encontró el cuerpo de otro becerro en el corral. Esta vez no estaba solo muerto. El animal parecía haber sido atacado por algo que no supimos identificar. No había huellas, no había sangre, solo el cuerpo tendido con una expresión que me heló la sangre. Los peones se miraban entre ellos con el mismo miedo que yo sentía. Julio nos reunió a todos y dijo que debíamos hacer una ofrenda mayor en la capilla. Según él, era necesario apaciguar a la bruja. Esa palabra, bruja, resonó en mi cabeza como un eco. Yo no quería creer en esas cosas, pero los hechos estaban allí. Adelina no discutió. Preparó panes, frutas y un jarro con mezcal que colocamos en la entrada de la capilla vieja al anochecer. La capilla, cada vez que entrábamos en ella, parecía más sombría. Las paredes estaban cubiertas de polvo y la imagen de la Virgen parecía mirarnos con tristeza desde el altar. Dejamos la ofrenda en silencio. Mientras acomodaba el jarro de mezcal, escuché un crujido detrás de mí. Giré de golpe con la linterna, pero no vi nada. Sentí, sin embargo, que algo se movía en la oscuridad, que estábamos siendo observados. Esa noche no dormí. Cada sonido de la casa me hacía abrir los ojos. Adelina también estaba despierta, aunque no me lo decía. La sentía temblar a mi lado. Pasaban los minutos y yo escuchaba el viento afuera, los mugidos lejanos, el crujir de la madera. En un momento creí escuchar pasos cerca de la puerta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No me atrevía a asomarme por la ventana. Recordé las palabras de Julio: apagar las luces, hacer silencio, no enfrentarse a ella. Hice justo eso. Me quedé quieto, con los ojos cerrados, rezando por dentro para que no entrara. Al amanecer salí a revisar el patio. No había nada fuera de lugar, pero el ambiente era denso, como si el rancho hubiera quedado marcado por lo que había pasado en la noche. Los peones estaban inquietos. Uno de ellos me dijo que había escuchado susurros cerca del alojamiento, como si alguien estuviera llamándolo por su nombre. Otro me confesó que había visto una silueta parada cerca del corral, pero que cuando trató de verla mejor desapareció. Nadie quería quedarse en el rancho. Algunos mencionaron la idea de irse, aunque ninguno lo dijo abiertamente frente a Julio. Adelina estaba cada vez peor. No comía bien, no dormía, y me decía que sentía que algo nos seguía a todas partes. Una mañana la encontré llorando en silencio en la cocina. Me dijo que había soñado que la mujer de negro entraba a la casa y se llevaba algo de nosotros. Yo traté de consolarla, pero la verdad es que ese sueño me dejó inquieto todo el día. El veterinario Alceu volvió para revisar al ganado. Parecía confundido por la cantidad de animales enfermos. Me preguntó si había habido algún cambio en el agua o en la comida, y yo le respondí que todo seguía igual. Pensé en contarle lo que estaba ocurriendo, pero temí que se burlara de nosotros. Julio estaba convencido de que la bruja estaba pidiendo algo más que ofrendas. Decía que si no la complacíamos, las desgracias continuarían. Yo no entendía qué podía querer esa mujer, ni siquiera sabía si era real o si todo era producto de nuestra imaginación. Pero cada día era más difícil ignorar lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras Adelina y yo rezábamos, escuchamos un ruido fuerte en el corral. Salí con la linterna, aunque sabía que no debía hacerlo. Caminé despacio por el patio, tratando de escuchar algo más. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba de pie, justo frente al corral, inmóvil, mirándome. Esta vez estaba más cerca que nunca. No podía verle el rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Un frío me recorrió el cuerpo entero. Recordé las advertencias de Julio y me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La mujer no se movía.
Solo estaba ahí como esperándome. Quise retroceder, pero sentí que mis pies estaban pegados al suelo. En ese momento, escuché que Adelina me llamaba desde la puerta de la casa. Su voz temblaba. Eso me hizo reaccionar. Retrocedí lentamente y entré a la casa, cerrando la puerta con seguro. No me atreví a mirar por la ventana. Tenía la sensación de que si lo hacía la vería otra vez, y que esta vez no se iría. Esa fue la tercera vez que la vi, y fue entonces cuando entendí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Algo, fuera lo que fuera, estaba reclamando nuestra atención en el rancho El Encino, y yo sabía que pronto llegaría el momento de enfrentarlo. La noche siguiente a aquel último encuentro con la mujer de negro fue la más larga de mi vida en el rancho El Encino. Desde el momento en que el sol se escondió detrás de los cerros, sentí que algo iba a ocurrir. Adelina estaba tan tensa como yo. Apenas hablaba y se quedaba mirando la puerta de la casa como si esperara que en cualquier momento se abriera sola. Los peones se habían encerrado en su alojamiento temprano y el silencio en el rancho era tan profundo que el más mínimo sonido parecía un estruendo. Julio vino a la casa antes de que oscureciera. Dijo que debíamos dejar una última ofrenda, más grande, algo que demostrara respeto. Hablaba con voz grave, como si supiera que lo que estaba en juego era mucho más serio de lo que yo podía entender. Adelina escuchaba en silencio, con las manos juntas, y asentía cada vez que él mencionaba lo que debíamos hacer. Yo, aunque por dentro me resistía, no tuve fuerzas para negarme. Reunimos comida, velas y un par de botellas de mezcal. Caminamos juntos hasta la capilla vieja. El aire estaba helado, más que en cualquier otra noche. Sentía que nos observaban desde los encinos, que había ojos invisibles en cada sombra. Al llegar, colocamos la ofrenda en el altar. Julio pidió que nos marcháramos sin mirar atrás, y eso hicimos. Mientras me alejaba, sentía el peso de la capilla en mi espalda, como si algo me siguiera. De regreso a la casa, Adelina me pidió que nos encerráramos y apagáramos todas las luces. Decía que si la mujer aparecía debíamos guardar silencio absoluto. Yo accedí. Cerré cada puerta y ventana, asegurándome de que todo quedara bien trabado. Apagamos la última vela y nos quedamos a oscuras, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá fueron minutos, quizá horas. Lo único que recuerdo es el sonido. Primero fue un leve crujido, como si alguien pisara la grava del patio. Luego, pasos claros, lentos, acercándose a la casa. Sentí que la sangre se me helaba. Adelina temblaba a mi lado, y pude escuchar cómo murmuraba una oración entre dientes. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en la oscuridad. Sentí que alguien estaba del otro lado, que podía sentir nuestra presencia, que sabía que estábamos despiertos. Luego escuché algo que me heló el alma. Un golpecito suave, apenas un roce contra la madera, como si esa presencia quisiera anunciar que había llegado. Adelina me tomó la mano con fuerza. Yo apenas podía respirar. Recordaba lo que Julio había dicho. No hacer ruido, no encender las luces, no abrir la puerta. Así nos quedamos, esperando. Los golpecitos se repitieron 2 veces más, y después el silencio absoluto volvió a adueñarse del rancho. No dormimos esa noche. Ni siquiera nos atrevimos a movernos de la cama. Al amanecer, cuando finalmente salió el sol, salí a revisar el patio. Todo parecía normal, pero algo había cambiado. Sentía que la casa estaba distinta, como si hubiéramos pasado por algo que no podía explicarse. Mientras revisaba el corral, escuché un grito. Corrí hacia el alojamiento de los peones y los encontré rodeando a uno de ellos. Estaba tirado en el suelo, con el cuerpo lleno de rasguños profundos, inconsciente. Nadie sabía qué le había pasado.
Algunos decían que lo habían escuchado salir en la madrugada, como si alguien lo hubiera llamado por su nombre. Y cuando fueron a buscarlo lo encontraron así. Su respiración era débil, y no pudimos hacer nada más que llevarlo a toda prisa a la ciudad para que lo atendieran. Ese día llegó Luis, el dueño del rancho. Julio le explicó lo que había ocurrido, y yo pensé que se reiría de nosotros, que diría que eran supersticiones. Pero no fue así. Escuchó en silencio, con el rostro serio, y al final solo comentó que siguiéramos las tradiciones, que había cosas en el rancho que era mejor no cuestionar. Sus palabras me dejaron helado. Adelina estaba convencida de que la bruja seguiría apareciendo. Me pidió que nos fuéramos del rancho El Encino, que buscáramos trabajo en otro lugar. Yo no sabía qué hacer. Habíamos llegado allí buscando una vida tranquila, y ahora lo único que teníamos era miedo. Pasaron los días, y aunque no volví a ver a la mujer, sentía que su presencia seguía cerca. Cada vez que caía la noche, apagábamos las luces y nos quedábamos en silencio, recordando la advertencia de Julio. No puedo decir con certeza qué era esa mujer. Algunos dirán que era un espíritu, otros que era solo superstición. Yo solo sé que las cosas que pasaron en el rancho no tienen explicación. A veces me despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está de pie junto a la cama. Abro los ojos y no hay nada, pero el miedo sigue ahí. Adelina reza todas las noches, pidiendo que no vuelva a aparecerse. Yo, en cambio, me limito a seguir las reglas que me enseñaron. Si la veo, apago las luces, cierro los ojos y guardo silencio. Porque aunque muchos no lo crean, todavía creo que la mujer de negro anda rondando el rancho El Encino. Y sé que, si un día decide que nuestras ofrendas ya no son suficientes, nada podrá detenerla. Me llamo José. Nunca imaginé que algo tan simple como cambiar de casa se convertiría en un peso que aún llevamos encima. Una presencia que parece estar en el aire y nunca se va. Somos una familia sencilla, acostumbrada a la vida tranquila del pueblo donde crecimos. Un lugar pequeño donde todos se conocen y las historias se cuentan en la plaza mientras el sol se va apagando. Mi esposa, Meridiana, y yo decidimos mudarnos al pueblo vecino por varias razones. La escuela para los niños estaba lejos y era difícil llegar. Además, el trabajo en el campo se estaba acabando. Santiago, nuestro hijo mayor, que ya es adolescente, buscaba algo más para su futuro. Marina, la del medio, tenía ganas de estudiar mejor, y nuestro pequeño Ignacio, de 8 años, solo quería estar cerca de nosotros, sin importar dónde. Cuando encontramos aquella casa para rentar en el pueblo vecino, pensamos que era una buena oportunidad. El pueblo era un poco más grande, con calles de tierra pero mejor estructura, un poco más de vida, aunque sin perder la calma que tanto apreciamos. La casa era vieja, de esas que tienen historia en cada rincón, con paredes que guardaban el olor de la madera y el tiempo. Al entrar, lo primero que notamos fue una poltrona pesada, de madera oscura y con el tapizado desgastado por los años que los inquilinos anteriores dejaron olvidada. Los primeros días fueron de adaptación. Los niños corrían por el patio, exploraban cada rincón y Meridiana se ocupaba de la cocina, preparando tamales y mole como en casa. Yo trabajaba en el campo y al regresar sentía el cansancio típico, pero también esa tranquilidad que creíamos necesaria para la familia. Sin embargo, poco a poco notamos algo extraño, aunque al principio no le dimos mucha importancia. Ignacio empezó a pasar mucho tiempo sentado en aquella poltrona, mirando al aire frente a él con una atención que no parecía normal para un niño. Contaba que tenía compañía, un bobo, que se sentaba ahí y jugaba con él cuando nadie más estaba. Al principio, Meridiana y yo pensamos que era solo su imaginación, algo común en los niños cuando enfrentan cambios grandes,
una forma de sentirse acompañados. Santiago lo tomó como una broma y Marina se preocupaba, pero no decía mucho para no asustar al pequeño. Los días pasaron y la presencia de ese bobó se volvió parte de la rutina, algo que solo Ignacio parecía ver y sentir. A veces, el niño sonreía y hablaba solo, pero no de la manera común, sino como si respondiera a alguien invisible. Eso nos inquietaba y nos hacía cuestionar si habíamos tomado la decisión correcta al mudarnos. Aún así, tratábamos de mantener la normalidad. La escuela, las comidas, las tareas, todo seguía igual. Pero esa poltrona vieja, con su peso y presencia silenciosa, empezó a convertirse en un símbolo extraño, un misterio sin resolver en nuestra casa nueva. Nunca hablamos directamente sobre lo que Ignacio decía, ni cuestionamos mucho, porque queríamos creer que era solo un juego de niño. Pero por dentro, una sombra de duda y miedo comenzó a crecer. Era como si algo invisible estuviera allí, observándonos y esperando pacientemente a que dejáramos la puerta abierta. Así empezó todo. No con gritos ni fenómenos espectaculares, sino con pequeños detalles, miradas perdidas y esa poltrona pesada que parecía esconder más que un simple mueble antiguo. Desde que Ignacio comenzó a hablar de ese bobó que veía en la poltrona vieja, las cosas en la casa fueron tomando un tono distinto, más pesado, aunque nadie podía ponerlo en palabras claras. Al principio parecía un juego de niño, pero pronto se hizo evidente que había algo más, algo que se colaba en cada rincón sin permiso. Ignacio pasaba horas sentado en aquella silla, como si estuviera esperando algo o alguien. Los otros niños notaban que a veces el pequeño se perdía en sus pensamientos, mirando fijamente hacia la poltrona, como si viera algo que los demás no podían. Marina, que siempre había sido la hermana protectora, empezó a preocuparse por él. Comentó que el hermano menor parecía más callado y distante, y que a veces se reía o respondía en voz baja a alguien invisible. Por las noches, la casa parecía cambiar. Lo que antes era silencio y descanso, ahora se sentía frío y un poco extraño. No había ruidos fuertes ni voces, pero sí esos pequeños sonidos casi imperceptibles, el leve crujir de la madera, pasos suaves en el corredor o el roce del tapizado de la poltrona moviéndose ligeramente. Meridiana confesó que sentía un escalofrío cuando pasaba cerca de la sala y que evitaba mirar directamente a la poltrona. José, aunque era un hombre de tierra y poco dado a creer en cuentos, empezó a notar que la atmósfera de la casa se hacía cada vez más densa. Algunos objetos cambiaban de lugar, sin explicación. Cosas que estaban cerca de la poltrona desaparecían para reaparecer en sitios inesperados. Eso hacía que todos estuvieran en tensión, aunque ninguno se atrevía a hablar abiertamente del asunto. Lo que más preocupaba era la dependencia que Ignacio había desarrollado hacia esa presencia invisible. Él mismo contaba que el bobó tenía una voz suave y tranquila, que le hacía compañía cuando se sentía solo. Pero la realidad era que se alejaba cada vez más de sus hermanos, y a veces parecía asustado cuando la poltrona estaba vacía. Su mundo parecía dividirse entre lo visible y lo que nadie más podía percibir. La familia intentó ignorar los hechos o buscar explicaciones lógicas. Se dijeron que era el estrés del cambio, que la imaginación de un niño puede crear figuras para sentirse seguro. Sin embargo, las pequeñas señales seguían acumulándose, haciendo que la sensación de inquietud se instalara de manera silenciosa pero persistente. En la comunidad cercana, la gente habló de la casa y de aquella poltrona, mencionando viejas leyendas sobre presencias que se quedan atrapadas en objetos, especialmente en muebles antiguos. José escuchó esas historias con escepticismo, pero no pudo evitar sentir que algo de verdad había en ellas. Hablar con el párroco y con vecinos mayores no aclaró nada. Más bien, se reforzó la idea de que no estaban solos en esa casa.
Mientras tanto, los días seguían su curso, pero para la familia ya nada era igual. La sombra del Bobó se sentía en el ambiente, y aunque nadie sabía exactamente qué era, todos tenían claro que esa poltrona vieja no era solo un mueble abandonado. Con el paso del tiempo, la presencia que parecía haberse instalado en la casa dejó de ser un susurro leve para convertirse en una sombra que se sentía en cada momento. La poltrona vieja ya no era solo un objeto olvidado, se volvió el centro de una tensión que consumía a toda la familia. Ignacio estaba cada vez más aislado. Lo que antes eran momentos de juego o risas con el Bobó invisible, ahora se tornaban en silencios largos y miradas perdidas. Su vínculo con el hermano mayor y la hermana del medio se debilitaba, y Meridiana notaba que su hijo menor parecía más asustado que antes, aunque nunca decía por qué. José, que siempre había tratado de mantener la calma, empezó a sentir una mezcla de impotencia y miedo. Ver a su hijo cambiar de esa manera le dolía y lo hacía cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Una noche, la casa pareció cerrarse sobre ellos. El aire se volvió pesado, y aunque no había tormenta ni viento, los muebles crujían como si algo invisible se moviera entre las paredes. La poltrona, que siempre estaba en el mismo lugar, apareció volteada, como si alguien la hubiera tirado con fuerza. Ignacio lloró desconsolado, diciendo que el Bobó se había ido y que no sabía dónde estaba. Esa imagen de su hijo quebrado fue un golpe para toda la familia. José y Meridiana intentaron buscar ayuda afuera, hablar con el padre del pueblo y con vecinos que conocían la historia del lugar. Les contaron que la casa había tenido varios inquilinos antes y que en el pueblo corrían rumores sobre una presencia que no dejaba ir a quien se acercaba demasiado a aquella poltrona. La idea de que un espíritu o algo parecido estuviera atrapado en ese mueble empezó a tomar fuerza en sus mentes. La tensión en la casa crecía día a día. Marina, que antes solo estaba preocupada, comenzó a sentir miedo real. Evitaba la sala donde estaba la poltrona y a veces se negaba a entrar a la casa después del anochecer. Santiago, aunque seguía tratando de ser fuerte, admitía que sentía una presión invisible, como si los ojos de algo los observaran sin cesar. Los pequeños incidentes aumentaron, puertas que se cerraban solas, susurros que nadie más podía escuchar, la sensación de estar siendo vigilados. Pero lo más difícil de soportar era ver cómo Ignacio se transformaba, atrapado entre la inocencia y el miedo, hablándole a alguien que ya no estaba, esperando una compañía que quizá nunca regresaría. El peso de esa poltrona, de ese Bobó invisible, se volvió insoportable. La familia comenzó a discutir la idea de dejar la casa, aunque la incertidumbre y la tristeza por abandonar un sueño de mejor vida pesaban sobre ellos. Pero la realidad era clara. No podían seguir así, viendo a su hijo perderse poco a poco en un mundo que ellos no podían alcanzar. Después de meses en aquella casa, la familia había llegado al límite. La tensión invisible que se colaba por las paredes se había vuelto tan palpable que parecía saturar el aire que respiraban. José y Meridiana, agotados y preocupados, discutieron varias veces sobre qué hacer. No era solo el bienestar de Ignacio, sino el de todos. La rutina que esperaban encontrar al mudarse se había convertido en un peso insoportable. El pequeño Ignacio seguía aferrado a su Bobó, aunque la figura invisible parecía alejarse cada vez más. Sus ojos, antes llenos de esa alegría inocente, ahora reflejaban una mezcla de tristeza y miedo, como si cargara con algo que no podía explicar. Marina, que había estado vigilando de cerca a su hermano, comenzó a evitar la sala, donde la poltrona seguía ahí, inamovible, como un testigo silencioso de todo lo ocurrido. La familia decidió que lo mejor era dejar la casa y regresar al pueblo original.
La idea de dejar atrás la poltrona vieja fue unánime. Nadie quiso cargar con ese peso, ni físico ni espiritual. La silla quedó allí, en la sala, sola y con la presencia que nadie se atrevía a nombrar. El día de la mudanza fue un torbellino de emociones. Había tristeza por abandonar un lugar donde habían empezado a construir una nueva vida, pero también alivio. Durante el último recorrido por la casa, José notó que Ignacio miraba la poltrona como si esperara una despedida que nunca llegó. Ya lejos, con la distancia y el tiempo, las palabras de Ignacio sobre el bobó se hicieron menos frecuentes, aunque de vez en cuando salía con comentarios que hacía dudar a sus padres. La sensación de que esa presencia seguía allí, cerca, en algún lugar entre ellos y la casa. José nunca supo si aquello fue producto de la imaginación de un niño, una presencia real, o simplemente un misterio sin resolver. La incertidumbre se convirtió en una sombra que aún los acompaña, un recordatorio de que hay cosas que la mente humana no alcanza a comprender, y quizá es mejor así. Cuando regreso por ese pueblo vecino, todavía siento el peso invisible de aquella poltrona y la mirada ausente de un bobo que no se fue del todo. Quizá es mejor dejar las preguntas sin respuesta y aceptar que hay presencias que permanecen en silencio, esperando que alguien más las descubra. Buenas noches, comunidad. Me llamo Franciano, y fue mi sobrino Mateo, que vive en la capital y me vino a visitar un día, quien decidió enviar mi relato a este canal. El rancho donde trabajo no tiene señal de celular. Es un lugar aislado, casi detenido en el tiempo. El rancho Camino Florido está perdido en medio de cerros secos y tierras donde apenas crece algo que no sean flores. Porque eso es lo que le da nombre, un cuidado especial a las flores, que en medio del desierto parecen un milagro. María Augusta, la señora de la casa, le dedica tiempo cada día. El aroma de las flores mezcla con el olor a tierra seca, y eso es lo único que se siente cuando caminas por ahí. Yo soy Franciano, el empleado más viejo del rancho. He trabajado con esta familia por casi 20 años, y conozco cada rincón, cada sonido, cada rutina. Aquí viven Anselmo, el patrón, su esposa María Augusta, su hijo Miguel, un chamaco de 13 años, y otros 3 jóvenes que hacen los trabajos más pesados. Yo cuido los animales, reparo lo que se descompone, y acompaño a la familia en lo que necesiten. Todo era tranquilo, casi monótono, hasta que una mañana encontré una cruz de madera en la entrada del rancho, justo en el portón de acceso. No sé quién la puso ahí, ni por qué. La cruz era vieja, con la madera gastada y unas marcas que parecían heridas, como si alguien la hubiera dejado ahí hace mucho y el tiempo la hubiera lastimado. María Augusta la vio antes que yo y dijo que debía entrar a la casa. Ella nunca habló de dónde venía la cruz, solo dijo que sentía que era importante y que había que cuidarla. Anselmo, por su parte, no dijo nada, solo me pidió que dejara las cosas como estaban por ahora. Aquella noche, cuando alguien intentó salir del rancho, la cruz comenzó a sangrar. No era un manchón pequeño, sino sangre roja y espesa que brotaba de la madera, goteando hasta manchar la tierra del portón. María Augusta se emocionó, creyendo que era un milagro, un signo divino. Mandó poner la cruz en un pequeño altar dentro de la sala, con velas y flores frescas alrededor. Anselmo no compartió esa emoción. Me comentó que no creía en milagros, que prefería pensar en explicaciones normales, pero no quiso discutir con su esposa. A mí me pareció extraño, y la verdad, algo me incomodaba. La cruz parecía tener vida, y aunque no sentía miedo, la sensación era extraña.
como si algo estuviera observando. Los días siguientes, la cruz permaneció en el altar. María Augusta rezaba más seguido, y Miguel se volvió más callado, como si algo lo inquietara, aunque nunca dijo qué. Los demás jóvenes empleados se mantenían al margen, ocupados en sus labores, pero se notaba que hasta ellos la miraban con cierto respeto o temor. Por las noches, el rancho se llenaba de un silencio distinto. No era el silencio común del campo, sino uno pesado, que hacía que uno se quedara adentro. Cuando pasaba cerca del portón, sentía un frío que no venía del viento, un frío que calaba hasta los huesos. Así empezó todo. No fue un evento espectacular, sino algo sutil que se fue metiendo en cada rincón del rancho Camino Florido. Nadie supo explicarlo del todo, ni siquiera María Augusta con toda su fe. Yo sigo aquí, cuidando el rancho y observando, tratando de entender qué es esa cruz, qué quiere o qué significa. Por ahora, solo sé que desde que apareció, nada volvió a ser igual en este lugar donde las flores siguen creciendo, pero algo oscuro llegó con ellas. Desde que la cruz quedó en el altar, algo empezó a cambiar en el rancho Camino Florido. No era algo que se pudiera señalar fácilmente, pero se sentía en el aire, como una tensión que se iba acumulando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Las flores seguían creciendo, pero parecía que un velo invisible cubría todo, algo que hacía que el lugar, antes lleno de vida, se sintiera pesado y extraño. Los días transcurrían con normalidad durante el trabajo, pero en las noches, las sombras parecían alargarse más de lo común y el silencio se volvía denso. Los animales estaban inquietos, los caballos resoplaban sin motivo y los perros aullaban en horas donde nunca lo habían hecho. Yo, Franciano, sentía una presión en el pecho que no lograba explicar, una mezcla de ansiedad y desconfianza que crecía cada vez que la cruz sangraba. Miguel, el hijo de Anselmo y María Augusta, empezó a cambiar. Se volvió más callado, menos dispuesto a platicar o salir con los otros muchachos. Me contó, sin que nadie lo escuchara, que sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad, que veía sombras que desaparecían cuando volteaba. Le pregunté si tenía pesadillas, pero solo asintió con la cabeza, sin decir más. María Augusta lo notó, pero prefirió no hablar de eso frente a Anselmo, quien seguía firme en su escepticismo. La señora, con su fe inquebrantable, seguía cuidando la cruz con devoción. Ponía velas todas las noches y rezaba con un fervor que parecía querer proteger a todos de lo que se sentía acechando. Me comentó que aquello era una bendición y que no podíamos perder la fe, que quizá era una prueba, pero su mirada a veces traicionaba un miedo profundo que nadie mencionaba. Anselmo, aunque callado, comenzó a mostrar signos de preocupación. Ya no salía tan tarde a revisar los corrales y evitaba pasar cerca del altar donde estaba la cruz. En una ocasión, me comentó que sentía que algo no estaba bien, que esa cruz era más una maldición que un milagro, pero no quiso decirlo frente a su esposa para no causarle dolor. Los otros empleados intentaban mantenerse ajenos a todo, pero la atmósfera era demasiado pesada para ignorarla. En alguna ocasión, uno de ellos me confesó que había escuchado susurros cuando caminaba cerca del portón en la madrugada, pero que no quiso contarle a nadie para no parecer cobarde. Lo que más me perturbaba eran las noches. El silencio se rompía con sonidos que no tenían explicación. Pasos suaves cerca de la casa, el crujir de la madera sin viento, y a veces un olor a sangre fresca que llenaba el aire. Más de una vez sentí que una presencia invisible me observaba mientras dormía, un peso que oprimía el pecho y hacía difícil respirar. El miedo no se manifestaba con gritos o alaridos, sino con un frío constante que calaba los huesos y una inquietud que nadie podía disipar. Cada vez que alguien intentaba salir del rancho por la noche, la cruz sangraba. Era como si la madera llorara, advirtiendo o protestando contra algo que nadie podía entender.
La familia comenzó a distanciarse. María Augusta se refugiaba en sus rezos y su cuidado de la cruz. Anselmo en el trabajo duro y en evitar hablar del tema, y Miguel en su silencio temeroso. Yo, Franciano, me sentía atrapado en medio de todo, responsable por el rancho, pero impotente ante lo que ocurría. Así, la presencia en el rancho Camino Florido dejó de ser un rumor para convertirse en un peso real que se sentía en cada paso, en cada sombra y en cada noche que parecía más oscura que la anterior. Todo mientras la cruz seguía ahí, sangrando sin explicación, como un misterio que nadie sabía cómo resolver. La tensión que se había ido acumulando en el rancho Camino Florido llegó a un punto que ninguno de nosotros pudo ignorar por más tiempo. La cruz sangrante, que al principio parecía solo un misterio inexplicable, empezó a manifestarse con una presencia cada vez más palpable, como si algo invisible se estuviera volviendo más fuerte dentro de la casa y sus alrededores. Una noche en particular fue la que terminó por romper la calma que quedaba. Estábamos todos en la casa. Anselmo, María Augusta, Miguel, los jóvenes empleados y yo. Cuando la cruz comenzó a sangrar de manera abundante, la sangre corría por la madera con un sonido húmedo que resonaba en el silencio. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido y una presión insoportable se hubiera instalado en cada rincón. Miguel desapareció de repente. No fue un grito ni una carrera, simplemente dejó de estar. La casa se llenó de un silencio terrible y, después, de un caos frenético. María Augusta estaba desesperada, rogando en voz baja que su hijo apareciera, mientras Anselmo, normalmente fuerte y práctico, se sentía vulnerable y perdido. Los jóvenes empleados buscaban en todos lados y yo sentí que debía salir a buscarlo, a pesar del miedo que apretaba mi pecho. Al salir, la noche estaba más oscura que nunca. No había luna, ni estrellas visibles, y el viento parecía haberse detenido. Mientras caminaba por el rancho, sentía una presencia que me seguía, una sombra que parecía acechar desde las sombras más profundas. El silencio era absoluto, roto solo por mi propia respiración y el crujir de la tierra seca bajo mis botas. Los sonidos comenzaron a aumentar, susurros indescifrables que parecían venir de la nada, golpes leves en los muros y ese frío que ya conocía, pero que esa noche era más intenso, como si quisiera congelar todo. Buscaba a Miguel, tratando de no dejar que el pánico me dominara, pero cada paso me hacía sentir más pequeño ante lo que no podía ver ni entender. Finalmente, Miguel apareció, sin saber explicar dónde había estado. Estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par y temblando, pero no podía articular palabra. Su silencio decía más que cualquier grito, y en ese momento supe que algo había cruzado la frontera de lo natural y había tocado a ese niño. De regreso en la casa, la cruz seguía sangrando, como si no quisiera detenerse. Intentamos moverla, pero pesaba más que antes, como si una fuerza invisible la anclara al altar. María Augusta seguía rezando, pero la devoción estaba ahora mezclada con un miedo palpable. Anselmo, por primera vez, habló de la posibilidad de que la cruz fuera una maldición, una presencia oscura que había encontrado un lugar para quedarse. En ese momento, todos en el rancho supimos que el equilibrio se había roto. Ya no había marcha atrás, y lo que había empezado como un misterio se había convertido en una amenaza que consumía poco a poco la tranquilidad del Camino Florido. Aquella noche no terminó en paz, y ninguno de nosotros volvió a dormir con la misma calma. El miedo ya no era solo un sentimiento, era una presencia viva que habitaba con nosotros, tan real como cualquiera de las flores que llenaban el rancho, pero mucho más oscura y pesada.
Después de aquella noche que parecía haber marcado un antes y un después en el rancho Camino Florido, la atmósfera nunca volvió a ser la misma. La cruz, esa cruz de madera vieja y sangrante, seguía allí, como un recordatorio constante de lo que habíamos vivido y lo que quizá nunca entenderíamos del todo. Pasaron los días y las semanas, y aunque los episodios más intensos disminuyeron, la presencia extraña permanecía latente. La familia comenzó a cambiar de hábitos. María Augusta se volvía más silenciosa. Su fe parecía desgastada por el cansancio y el miedo. Anselmo, antes tan seguro, evitaba el altar y el portón, como si temiera lo que la cruz pudiera hacer si se le enfrentaba directamente. Miguel seguía encerrado en su mundo, callado, con la mirada perdida, y sin ganas de hablar sobre aquella noche, ni de lo que había sentido. Nosotros, los empleados, intentábamos continuar con el trabajo, pero el rancho ya no era un lugar donde uno pudiera sentirse tranquilo. Las noches se volvían largas y pesadas, y aunque la cruz no sangraba tan seguido como antes, cada vez que alguien intentaba salir, una especie de tensión palpable se instalaba, como si el mismo rancho quisiera detenernos. Finalmente, la familia decidió buscar ayuda fuera del rancho. Llevaron la cruz a un sacerdote en la ciudad cercana, alguien que pudiera bendecirla y liberarnos de aquella sombra. El padre hizo la bendición, rezó oraciones antiguas y roció agua bendita sobre la madera. Pero a pesar de sus palabras y rituales, nadie pudo asegurar que la presencia se hubiera ido. Regresamos al rancho con la cruz envuelta, guardada en una caja, y aunque ya no estaba visible en el altar, la sensación de inquietud nunca se fue del todo. Las flores seguían creciendo, hermosas y silenciosas, pero entre sus colores parecía esconderse algo que no podíamos alcanzar. Con el tiempo, la familia se mudó a otro lugar, buscando alejarse de lo que había sucedido, pero ni ellos ni nosotros logramos dejar atrás el recuerdo ni la sombra de esa cruz. Camino Florido quedó vacío por un tiempo, y cuando regresé sentí que el rancho había cambiado para siempre, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en ese misterio sin resolver. Yo no sé qué era esa cruz, ni qué quiso decirnos con su sangre. No sé si fue un milagro, una maldición o algo que escapa a nuestro entendimiento. Solo sé que esa experiencia dejó una marca profunda en todos nosotros, una herida invisible que el tiempo no ha podido sanar. Y así, con esa duda constante, termino mi relato. Porque en la vida hay cosas que no se pueden explicar ni entender completamente. Cosas que se quedan en la penumbra, donde la fe y el miedo se entrelazan y donde la verdad queda oculta, quizás para siempre. Me llamo Roberta. El lugar donde vivo es uno de esos pueblos olvidados por el resto del mundo, donde la infraestructura es precaria y conseguir recursos médicos es complicado. Tengo 20 años y vivo con mi hermano Leandro, que tiene 23, y con mi mamá, Lourdes, quien desde hace tiempo ha estado muy delicada de salud. Mi único entretenimiento es el celular, que compré hace un año durante una visita a la capital, cuando pasé el fin de año con parientes. Y gracias a Dios aquí hay señal de internet, porque no hay mucho que hacer en el día a día y el teléfono también es útil. Mi mamá sufre de problemas respiratorios crónicos y una condición en el corazón que hace que cualquier infección o dolor fuerte la debilite mucho. Desde hace semanas ha tenido episodios de dolor en el pecho y dificultad para respirar que no terminan de mejorar. La clínica del pueblo apenas cuenta con lo básico, y los doctores solo pueden darnos medicinas para aliviar los síntomas, pero nada que realmente le ayude a recuperarse. Por eso, la única opción real que tenemos es acudir a la casa de mi tía Marta, que vive en el campo,
un poco fuera del pueblo, y que prepara remedios naturales con plantas que ella misma cultiva. Esa noche, todo parecía igual que cualquier otra, pero había un peso en el ambiente que no podía ignorar. El calor de la tarde daba paso a una brisa fresca, y las sombras se alargaban mientras la luz se apagaba lentamente. Mi mamá nos pidió que fuéramos rápido a buscar el remedio, y aunque Leandro y yo nos preocupábamos mucho, sabíamos que no había otra opción. Leandro insistió en acompañarme en la caminata, no solo porque es un hermano protector, sino porque sabía lo importante que era para mí cuidar a mamá. Él llevaba una linterna vieja que funcionaba bien, y yo me aseguré de llevar una mochila con todo lo necesario. Caminamos por la casa, donde el aire estaba cargado de ese olor a tierra mojada y madera vieja, como si el pueblo mismo se preparara para algo que no podíamos entender. Al salir, la calle de tierra estaba tranquila y silenciosa, solo rota por el canto lejano de un perro y el crujir de nuestras pisadas. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras de los árboles parecían esconder algo más que oscuridad. Leandro comentó que el aire tenía un olor extraño, mezcla de humedad y algo que no pudo identificar. Yo le dije que era solo su imaginación, que nos concentráramos en llegar rápido para que mamá tuviera su medicina. La caminata duró alrededor de media hora. Mientras avanzábamos, hablamos de cosas cotidianas, el trabajo de Leandro, las tareas que tenía que hacer en la casa, cómo se sentía mamá. Intentamos distraernos para no pensar en el miedo que crecía en nuestro pecho. Finalmente, llegamos a la casita de la tía Marta, rodeada de plantas y hierbas que ella usa para sus remedios. La tía, con su mirada seria y pocas palabras, nos entregó el frasco con el ungüento que mi mamá necesitaba, explicándonos cómo aplicarlo. Aquel momento me dio un pequeño alivio, aunque no podía evitar sentir que algo en el aire había cambiado. Regresamos por el mismo camino, con la esperanza de que este remedio fuera suficiente para que mamá mejorara, pero también con una sensación inquietante que aún no sabía cómo explicar. Caminábamos por la misma senda de tierra batida, con el frasco del remedio ya asegurado en la mochila, cuando empecé a notar algo extraño en el ambiente. Al principio, pensé que era solo cansancio o la tensión por la salud de mamá, pero entonces comenzaron a escucharse pasos detrás de nosotros. No era el ruido normal de nuestras pisadas o de algún animal, eran pasos firmes y lentos que parecían seguir nuestro ritmo. Leandro intentó quitar importancia, diciendo que quizás alguien más regresaba tarde a casa o algún vecino caminaba por la misma ruta. Pero yo sentía cómo mi corazón se aceleraba y una ansiedad comenzó a crecer dentro de mí, una sensación que no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. La noche, que hasta entonces había parecido tranquila, se había vuelto opresiva. Cada vez que volteábamos para mirar, no había nadie, solo la carretera vacía y la sombra alargada de los árboles. El silencio alrededor se sentía extraño, como si el aire estuviera detenido y esperara algo. Leandro me dijo que respirara profundo, que no era nada, pero yo sabía que él también estaba inquieto, aunque no quería mostrarlo. El miedo comenzó a apoderarse de mis pensamientos. Recordé las historias que la gente del pueblo contaba sobre presencias extrañas en la zona rural, relatos que antes me parecían solo cuentos para asustar niños, pero que en ese momento parecían cobrar sentido. Empecé a sentir que no estábamos solos, que alguien o algo nos estaba siguiendo, pero sin querer hacerse ver. La oscuridad se volvió más densa, y la luz de la luna ya no bastaba para dar seguridad. La linterna que traía Leandro iluminaba apenas unos metros adelante, y sus haces de luz parecían rebotar en las sombras sin alcanzar a mostrar quién o qué nos perseguía. Caminábamos más rápido, el corazón me latía fuerte, y sentía que cada paso que daba era escuchado, igual que los que nos seguían. Cuando por fin llegamos a la esquina donde está nuestra casa, la sensación no desapareció.
Los pasos siguieron sonando por detrás, y solo cuando entramos y cerramos la puerta, el silencio volvió a instalarse. Leandro se quedó parado en la entrada, mirando hacia la calle, con la linterna en la mano y la expresión tensa. Yo me sentía paralizada, pero no quise decir nada para no alarmar a mamá. Dentro de la casa, el aire parecía pesado y el ambiente se sentía distinto, más frío que antes, aunque las ventanas estaban cerradas. Intentamos calmarnos, pero ninguno de los dos logró dormir esa noche sin sentir que algo nos observaba desde las sombras. Por momentos me preguntaba si todo había sido producto del miedo y el cansancio, pero no podía negar que esos pasos, reales o imaginados, habían dejado una marca en nosotros. Sabía que lo peor no había terminado y que algo había cambiado en nuestra rutina, en nuestro hogar, y que esa presencia, aunque invisible, no nos iba a dejar en paz tan fácilmente. Los días que siguieron después de aquella caminata se volvieron difíciles de explicar y aún más difíciles de soportar. A pesar de que el remedio parecía aliviar un poco el dolor de mamá, la presencia invisible que nos había seguido esa noche no se había ido. Había algo en la casa que nos hacía sentir incómodos, una sensación que no se veía, pero se percibía en cada rincón, en cada susurro del viento que entraba por las rendijas de las ventanas. La primera noche tras nuestro regreso fue la más intensa. Sentí pasos suaves, casi imperceptibles, pero claros en el silencio de la madrugada. Caminaban por el pasillo que conecta nuestra habitación con la sala, tan cercanos que parecía que podía ver una sombra deslizándose, aunque nunca aparecía nada. Leandro y yo compartíamos miradas nerviosas, sin mencionar nada para no preocupar a mamá. Tratábamos de convencernos de que era la imaginación, el cansancio o el ruido normal de una casa vieja. Pero la inquietud crecía, las puertas chirriaban aunque no hubiera viento, y a veces escuchábamos ruidos leves, como si algo arrastrara los pies por el suelo de barro. La casa, que siempre había sido nuestro refugio, se sentía ajena, fría y oscura. El miedo se instaló en mi pecho y me costaba dormir, a pesar de que trataba de mantener la calma por mi mamá. Sentía que el silencio se rompía con esos sonidos que nadie más en el pueblo parecía escuchar. Leandro me contó que él también había sentido esa presencia, que alguna noche se había despertado con la sensación de que algo estaba parado junto a su cama, pero que al prender la luz no encontraba nada. Me confesó que ya no se sentía seguro en la casa, pero que intentaba protegernos sin mostrar miedo. Yo, por mi parte, notaba que la tensión comenzaba a afectarme físicamente. Mis manos temblaban sin razón y mis pensamientos se volvían confusos. Había momentos en que dudaba si estaba al borde de la locura o si realmente había algo más allá de lo que podíamos ver o entender. En el fondo, tenía miedo de contárselo a alguien más, porque sabía que nadie en el pueblo creería lo que estaba pasando. La salud de mamá seguía frágil y eso hacía que todo fuera más difícil. Leandro y yo sentíamos la responsabilidad de mantener la casa y cuidar de ella, pero también lidiar con lo inexplicable que nos acechaba. A veces me preguntaba si el remordimiento por no haber podido protegerla de todo esto era parte del peso que llevaba. Cada noche era un desafío para enfrentarnos a esos sonidos que rompían la calma y nos recordaban que no estábamos solos. La presencia invisible parecía crecer, y con ella el miedo y la incertidumbre. No sabíamos qué era ni qué quería, solo sentíamos que nos vigilaba y que algo oscuro se había instalado en nuestra vida sin permiso. Con el paso de los días, los pasos que nos habían seguido en la carretera desaparecieron, como si esa presencia hubiera decidido quedarse lejos o quizás se hubiera cansado de perseguirnos. Sin embargo, en la casa, la sensación de que algo no estaba bien no se fue. A veces, en la noche, escuchábamos pasos suaves por los pasillos que parecían acercarse y alejarse sin que pudiéramos ver nada ni encontrar una explicación.
Leandro y yo decidimos, por un tiempo, evitar ir a la casa de la tía Marta, no porque desconfiáramos de ella, sino porque sentíamos que cada salida nos exponía a ese miedo que nos consumía poco a poco. Pero la necesidad era más fuerte que el temor, y tarde o temprano, tuvimos que regresar por los remedios que solo ella podía preparar. Cada vez que volvíamos, el aire en casa se sentía más denso, y aunque no volvimos a escuchar los pasos detrás de nosotros en el camino, esa presencia parecía haberse mudado con nosotros. No podíamos dormir con tranquilidad, y la oscuridad se había convertido en algo que esperábamos con temor cada noche. Intentamos ignorar lo que ocurría, convencernos de que era producto del cansancio y la preocupación por la salud de mamá. Pero cuando los pasos se hacían presentes y la casa parecía respirar con nosotros, sabíamos que no era solo imaginación. Nunca supimos qué era lo que nos seguía ni por qué eligió quedarse con nosotros. No hubo señales ni apariciones, solo ese ruido constante que rompía el silencio y que nos recordaba que algo estaba ahí, invisible y persistente. Ahora, mientras escribo esto, el miedo no se ha ido del todo. Es parte de nuestro día a día, como una sombra que no se puede quitar. Y aunque no puedo explicar lo que vivimos, sé que algunas cosas en la vida no tienen respuestas claras. Solo quedan para ser sentidas y recordadas, sin importar cuánto queramos olvidarlas. Si te quedaste hasta el final de la historia, déjanos en los comentarios cuál de los relatos te gustó más. Te espero con ansias hasta mañana, en nuestro próximo video.